Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Hoy vamos a estudiar un tema de vital importancia en nuestros estudios gnósticos, como es el despertar de la conciencia. Hoy, 4 de abril del año 2009, los invito pues a reflexionar sobre este tema. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué hemos venido a estos estudios? ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Tengo entendido que uno viene a estos estudios por cierta inquietud. Uno quiere saber de dónde viene, quién es, cuál es el motivo fundamental de nuestra existencia. Y eso lo impulsa a uno a venir y a conocer estas ideas, estas enseñanzas de la gnosis. Pero apenas uno llega aquí, se nos informa que estamos dormidos. Es decir, tenemos más allá del cuerpo físico, con su fondo vital, la conciencia. Pero la conciencia, que es lo más digno y lo más decente que llevamos en nuestro interior, está atrapada, está embotellada dentro de todos esos elementos inhumanos e infrahumanos que la psicología denomina el yo. Tenemos que hacernos conscientes de lo que es el yo, porque dentro de ese yo psicológico, dentro de esos elementos, está nuestra alma enfrascada, y eso es grave, porque esa parte o partícula divinal está embotellada dentro del alma. Si ustedes reflexionan eso, verán que eso es muy duro, que nosotros estemos embutidos dentro de esos elementos. El yo se conoce en el cristianismo como pecados. Es decir, en nosotros no puede manifestarse, por ejemplo, la alegría por el bien ajeno, sino el egoísmo. No se puede expresar, dijéramos, el amor, porque él está embotellado dentro del deseo pasionario. Y así pues, en nosotros no se expresa nada, dijéramos, responsable, digno, sino un montón de elementos subjetivos. Al venir aquí a estos estudios, se nos dice que tenemos que despertar la conciencia, pero hay que mirar este asunto, comprenderlo, porque el 97% de nuestra psiquis
está ocupado por el yo psicológico y el 3% es la conciencia que todavía queda libre. En realidad, cuando decimos vamos a despertar la conciencia y tenemos que despertar la conciencia, primero que todo nos estamos refiriendo a que ese 3% de conciencia que todavía no está embotellada dentro del ego entre en acción. Fíjense que él no entra en acción, porque el 97% de cada uno de nosotros actúa. Ese 97% siempre está activo y el 3% está inactivo. Luego, cuando se dice hay que despertar la conciencia, se está refiriendo en primer lugar, como una primera fase, despertar el 3%, o sea que el 3% entre en actividad. Desafortunadamente, ustedes y muchos no comprenden esto. Es decir, lo fundamental es que nosotros despertemos la conciencia. Porque si no despertamos la conciencia, ¿quién va a estudiar la doctrina de nuestro Señor el Cristo? Miren, a la humanidad que se divide en credos, religiones, dogmas, creencias, esa humanidad está dormida. Pero dijéramos lo que están estudiando el budismo, cada uno de esos miembros tienen el 97% de subconsciencia, o sea, de conciencia embotellada dentro del ego. Eso significa que el 97% o una parte del 97% está estudiando el budismo, porque el 3% de conciencia libre no está activo. Luego, ¿cómo pueden los yoes estudiar el budismo? Lo que pueden hacer es interpretarlo y acomodarlo a sus intereses. Ahora miremos el cristianismo. Una persona o los miles de personas que estudian el cristianismo, ellos no saben, esas personas no saben que tienen la conciencia dormida, que tienen un 3% de conciencia que no está activo, está libre pero no está activo. Entonces el 97% restante, un grupo de ese 97% estudia el cristianismo. La pregunta que cualquiera puede hacerse es ¿cómo puede un yo o un grupo de yoes estudiar cristianismo? Si el cristianismo está dirigido a la conciencia para destruir al ego, ¿o cómo puede una comunidad islámica estudiar lo que enseñó Alá al profeta Mahoma, si lo que enseña Mahoma es la desintegración del ego, lo que enseña el Corán? Y resulta de que el 97% de esos islámicos, de cada uno de ellos, tiene la conciencia embotellada. Entonces, ¿quién está estudiando el islamismo? Y así sucede con otras y todas esas religiones. Entonces, la gente no comprende que eso es imposible, que uno pueda estudiar la doctrina del Salvador del mundo con la conciencia dormida.
Necesitamos pues comprender esto. Esas inquietudes que ustedes tienen de saber de dónde vienen, de saber quiénes son, de saber por qué viven, vienen de la conciencia. Entendemos que el ego está interesado en conseguir dinero, en conseguir posición económica, posición social, política. Al ego no le interesa conocer absolutamente nada de lo divinal. El ego en sí lo que quiere es trepar al tope de la escalera y hacerse sentir. Entonces necesitamos comprender pues qué es lo que andamos buscando para no perder el tiempo, no perderlo nosotros ni hacérselo perder a los demás. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa realmente? Porque si a nosotros no nos importa el despertar de la conciencia, entonces no estamos interesados en modo alguno en salvar nuestra alma, en liberarnos. Fíjense ustedes, eso es importante, llegar a comprenderlo. Nosotros nacemos con la conciencia dormida, crecemos con la conciencia dormida y nos vamos de este mundo con la conciencia dormida. No hay un preceptor, no hay un instructor que nos diga que tenemos que despertar la conciencia. Todo el mundo cree que tiene la conciencia despierta. Pero realmente, si nos ponemos nosotros a observarnos, fíjense, nosotros pensamos, sentimos y actuamos de una manera sonámbula. Alguien piensa por nosotros, alguien siente por nosotros, alguien actúa en nosotros. Pero como no nos observamos, damos por hecho, damos por realidad de que tenemos la conciencia despierta. Si nosotros tuviéramos la conciencia despierta, estuviéramos siempre en un estado espiritual, de tal manera que lo material, las cosas grotescas del mundo no nos interesarían, ni actuáramos de esa manera. Así que es indispensable ir comprendiendo que tenemos la conciencia dormida. ¿Cómo nos daríamos cuenta de eso? Pues observando nuestra conducta, observando nuestra manera de pensar y de sentir, o sea, observando nuestra psiquis. Es la única manera de darnos cuenta que estamos dormidos. Porque creemos que tener la conciencia despierta es, y así nos lo han hecho ver, tener un intelecto atiborrado de teorías, atiborrado de conocimiento, y eso lo vemos como conciencia. Así que la persona muy intelectual creemos que es consciente. Por ejemplo, un jerarca de una iglesia, ¿cómo lo ven? Como un hombre de conciencia despierta. Sin embargo, también lo pueden observar que es un iracundo, que es un mentiroso, que es un malediciente, que engaña. Y bueno, eso es prueba de que tiene la conciencia dormida.
Así fíjense ustedes. Ustedes observan, ustedes se creen que son personas, sujetos de conciencia despierta. Y que todo lo que hacen, lo hacen por la conciencia despierta. Pero si empiezan a observarse, se dan cuenta que tienen pensamientos y acciones y sentimientos de lujuria, de envidia, de codicia, de mentira, etc. Luego la conciencia no está allí, porque la conciencia y el ego son incompatibles. O está la conciencia o está el ego. Pero si uno es un ser mentiroso, ahí no está la conciencia. Uno puede creer que está la conciencia, pero ahí no está la conciencia. Entonces la gente anda por las calles con la conciencia dormida. Manejan, escriben, dan discursos, dan órdenes militares, etcétera, con la conciencia completamente dormida. Nosotros vivimos en un planeta, en un mundo donde la humanidad duerme profundamente. Y lo que es peor, hablando en sentido socrático, no saben que tienen la conciencia dormida, y nadie se da cuenta de eso. La conciencia comienza a dormirse en el momento en que nosotros nos fascinamos con las cosas, con las personas. Y pongo el ejemplo de el maestro Uspensky. Él decía que salió de su oficina y comenzó a caminar por las calles de San Petersburgo, allá en Rusia. Se había propuesto andar consciente, se había propuesto a mantener su conciencia despierta. Y él decía que veía las cosas con una cuestión altamente espiritual. Claro, iba consciente, ¿cierto? Entonces era el espíritu, era el alma, era la conciencia la que estaba viendo, escuchando, sintiendo, de tal manera que todo lo veía de una forma espiritual. Pero luego entra a una cigarrería a prepararse unos cigarrillos, unos tabacos. Y estando en la cigarrería, él se olvidó de sí mismo. O sea, él se fascinó con todo lo que estaba allí en ese lugar. Le prepararon sus tabacos, los guardó en su maletín y comenzó nuevamente a caminar por las calles de San Petersburgo. Fue a la universidad y dictó 2 o 3 conferencias. De allí salió caminando y llegó a su residencia, abrió la puerta, entró, fue a su habitación y cuando estaba ya dentro de su habitación comenzó a observar las paredes, el techo, los objetos y cayó en cuenta que estaba dormido y llegó a asombrarse. Desde la cigarrería hasta la universidad caminó dormido. Su mente estaba ocupada y fascinada con una cantidad de pensamientos, de ideas. Dictó la conferencia dormido. Habló sobre algunos aspectos de la doctrina en estado de sueño, dormido.
caminó nuevamente hasta su casa, entró a su casa y estaba dormido. Y ahí fue cuando empezó nuevamente a hacerse consciente, a darse cuenta que todo ese trayecto se mantuvo completamente con la conciencia dormida. O sea, se había fascinado, y luego de la fascinación viene la identificación, y pues cayó en un estado de sueño. Eso le pasó al maestro Pedro Penque, un hombre que se estaba observando. Por eso es indispensable que nosotros nos observemos, porque nosotros podemos decir: sí, soy consciente, y podemos creer que somos conscientes, podemos pensar que somos conscientes. Sin embargo, en toda nuestra vida hemos andado con la conciencia absolutamente dormida. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos han fascinado. Nos fascina el carro, nos fascina la habitación, nos fascinan las otras personas del sexo opuesto, nos fascinan las ideas de otras personas, lo que dicen otras personas, y eso nos lleva a la identificación y luego a soñar de lo lindo. Es posible que nosotros estemos en un lugar, que vayamos en un medio de transporte, o estemos en la casa sentados viendo algo en la televisión. Luego puede ocurrir que en la pantalla muestren una playa y nosotros dejamos de ver lo que están proyectando en la pantalla, porque nos fascinamos con la playa, ¿cierto? Nos identificamos y empezamos a soñar el día que estuvimos en la última vez, o la primera vez, o cualquier vez en la playa, y empieza el sueño a desenvolverse, a desarrollarse. Ahí sentado viendo la proyección en la televisión, pensamos que estamos despiertos, pero usted se puede dar cuenta, si se observa, que ya usted dejó de ver la pantalla de la televisión para ver la pantalla de la mente, todo lo que la mente está proyectando. Y eso es lo que nos está ocurriendo siempre, permanentemente. De pronto tenemos una amiga y la amiga pasa a nuestro lado, le decimos: adiós, Juana. Juana de pronto dirige la mirada hacia nosotros, pero no nos ve, porque ella está viendo en la pantalla de su intelecto, la pantalla ya de su mente. En la pantalla ella está fascinada, identificada con que ahora, ¿cómo hago para pagar la luz? ¿Cómo hago para pagar los servicios? Y ella, cuando uno le dice adiós, Juana, ella no escucha, no nos ve siquiera, porque está metida ya en el sueño de la conciencia. Eso nos pasa a nosotros a cada momento. Entonces la gente cometen accidentes y caen en un accidente porque tienen la conciencia dormida. Cuando una persona va manejando un carro, un vehículo, y es consciente que va manejando, se asombra de cómo la gente se tira y no se dan cuenta que pueden sufrir un grave accidente. Se tiran a la rueda de los carros. Así pues, nosotros vivimos siempre con la conciencia dormida, fascinados con todas las cosas que nos están pasando en la vida. Y fíjense que cuando uno se encuentra con un amigo o con un conocido o desconocido, comienza a relatar todo lo que ha pasado en su vida, lo que ha ocurrido en su vida.
los infortunios, las desgracias, los placeres, etc. Cosas de conciencia dormida. Entonces nosotros necesitamos que ese 3% de conciencia que se encuentra sin acción entre a la acción. ¿Cómo? Empezando a observar más a sí mismo. Porque cuando uno empieza a observarse a sí mismo, empieza a pensar psicológicamente. Cuando uno empieza a pensar psicológicamente, la mente interior se va abriendo. Así que, cuando uno empieza a observarse a sí mismo, lo primero que uno se da cuenta es que uno es una máquina. Una máquina que está controlada desde adentro y que también está controlada desde afuera por ciertas impresiones y desde adentro por nuestros propios yoes. El ser humano ha inventado máquinas terribles, poderosas, pero no ha sido capaz de darse cuenta que él es una máquina. Cuando alguien se dé cuenta que es una máquina, que está dormida, que es un títere, que es un sonámbulo, de ese momento comienza a despertar. Pero si nosotros no nos damos cuenta que somos máquinas, ¿cuándo vamos a despertar? Es imposible. Porque si otra persona nos dice que tenemos que despertar, eso no significa nada para uno. Alguien puede decirnos: usted es una máquina manejada por hilos invisibles, usted es un títere controlado por el yo de la mentira, del orgullo, de la pereza, de la envidia, de la gula, de la lujuria, y usted no se da cuenta de eso. Pero cuando usted empieza a observarse, usted se va dando cuenta que sí es tomado por esos yoes. Recuerdo una vez, la primera vez que yo experimenté que era controlado por los yoes. Iba en un vehículo. El vehículo, el conductor lo llevaba por las calles, las carreras, las transversales, las diagonales. Me iba a llevar a mi sitio de residencia. De pronto yo empecé a mirarme y empecé a preguntarme: ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué yo voy aquí en este vehículo? Empecé a mirarme psicológicamente y me fui dando cuenta que otros que estaban dentro de mí me manejaban, me utilizaban, me controlaban. Otros que estaban dentro de mí que yo nunca había visto ni había sospechado siquiera que los llevaba dentro, tomaban mi palabra, tomaban mi lengua para hablar, tomaban mi pensamiento para pensar, tomaban mi corazón para sentir. Entonces me fui dando cuenta que realmente pues era una máquina controlada por multitudes y diferentes elementos que llevaba en mi interior. De pronto, algunas veces había sido informado de eso, de que no era uno, sino muchos. Y considerándome como un fiel seguidor de la doctrina, yo decía: eso es verdad. Uno nunca es uno, ni siquiera media hora.
lo repetía, pero fue a partir de ese momento en que dirigí la atención intencionalmente dentro de mí, hacia mí mismo, fue cuando me di cuenta que otros eran los que manejaban mi vida, no era yo. Sin embargo, podía decir: yo hago lo que yo quiera, y realmente no hacía lo que yo quería. Así que si uno no se observa, uno no puede despertar jamás. Tenemos que observarnos para caer en cuenta que somos máquinas. Entonces nosotros vivimos prácticamente en dos estados. Un estado de sueño que se corresponde cuando el cuerpo está cansado y va a la cama, al lecho y se duerme. Y otro cuando despertamos o se despierta el cuerpo, y a ese despertar le llamamos vigilia. Esos son los dos estados permanentes de nosotros. Pero ese estado de vigilia no es vigilia realmente. Es un mal llamado estado de vigilia. Así de tal manera que cuando el cuerpo físico se duerme, el ego sale del cuerpo, la psiquis se aleja del cuerpo, para que el cuerpo pueda ser reparado. El ego sigue soñando, es decir, el ego sigue haciendo lo mismo que hace aquí en el mal llamado estado de vigilia. Si usted es profesor o profesora, usted soñará que está en la escuela dando clases. Si usted tiene un enemigo aquí, soñará que allá está peleando con el enemigo. Si usted aquí se mete en prostíbulos, allá soñará que está en prostíbulos, porque es el mismo ego. Lo único que el ego aquí no está actuando con el cuerpo físico, sino que está fuera del cuerpo físico. Y como el mundo de los sueños, que es conocido como el mundo astral, es igual a este mundo, entonces usted no verá ninguna diferencia, o la diferencia es poca. Verá las mismas calles, las mismas gentes, etc. Entonces usted está soñando a lo lindo, no se da cuenta que está fuera del cuerpo físico. A nadie se le ocurre preguntarse en ningún momento: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántas veces se han preguntado qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Cierto. Si ustedes permanentemente se hacen esas preguntas cuando van en el Transmilenio, cuando están en la oficina, cuando están en sus casas, cuando están en las calles caminando: ¿por qué voy caminando? ¿Hacia dónde voy? Eso se va grabando. Eso produce un efecto extraordinario, que cuando usted está fuera del cuerpo físico se hace la misma pregunta: ¿qué hago yo aquí? Pero a nadie se le ocurre preguntarse eso. A veces nosotros vemos por la calle un sepelio, o vemos una manifestación, y nosotros nos fascinamos con eso, que no se nos ocurre preguntarnos: ¿de quién será ese sepelio? ¿Será mi sepelio? Porque cuando uno se muere, no se da cuenta que se murió. Y uno puede asistir a su propio sepelio.
Y de eso hay comprobaciones y muchísimas más de lo que uno se cree o se piensa. Se han tomado fotos donde se ha visto el desencarnado, la persona muerta que va acompañando el sepelio. Videntes que han visto al desencarnado que va allá al lado de la caja fúnebre, al lado del carro funeral. Y de eso hay montones de testimonios que la gente no lo toma como serio, porque la gente piensa, algunos piensan, después de muerto, ¿para dónde voy a coger? Ya me acabé, aquí llegó, aquí termina mi vida. Porque la gente piensa que la vida comienza en el nacimiento y termina ya en la tumba, ¿cierto? Entonces hay gente que piensa, ¿para qué me voy a preocupar yo por eso? Sí, yo me muero y ya, hasta ahí llegó mi vida. Otros dicen, no, yo cuando me muera me voy directico al cielo. He sido un hombre bueno. En fin, hay también cientos de teorías sobre eso. Pero la cruda realidad de los hechos es que cuando uno muere no se da cuenta que se murió. Y sigue viviendo como si estuviera aquí en el mundo tridimensional. Pero si nosotros despertáramos la conciencia, nos diéramos cuenta que estamos sin cuerpo físico, que hemos abandonado el mundo de las formas, así no perderíamos el tiempo. Así que uno a veces cuando se va para el mundo de los sueños, o mejor digo, uno cuando a veces se hace consciente que está en el mundo de los sueños, uno se llega a encontrar con gentes que hace rato abandonaron el cuerpo físico, que ya no lo tienen. Me acuerdo en estos momentos, para ponerlo de ejemplo, de un pariente que había muerto hace mucho tiempo, pero a él le gustaba tomarse una botella de ron. Él se la tomaba solo incluso. Sacaba una mecedora, se sentaba en la puerta de su casa y cogía un vasito y la botella de ron la colocaba ahí. Cualquier amigo que pasaba le brindaba un trago, se lo tomaban y se iban o hablaban un rato allí. Estando fuera del cuerpo físico, pasé por su casa. Estábamos en el mundo de los sueños, que repito, se llama el mundo astral. Y lo vi sentado allí tomándose. ¿Cómo me recibió? Como siempre él me recibía, con cierto tipo de broma. Y le dije, hace rato usted murió. ¿Para qué fue eso? La risotada fue tremenda. Y fíjese, todavía está tomando. Y él siguió riéndose. Estaba soñando, dormía profundamente. Se creía que estaba aquí en el físico. Y me respondió, hombre fulano de tal, lo que pasa es que hace rato no nos vemos, porque como ya tú no vives aquí, en este pueblo, ya no nos vemos. Pero ¿cómo me vienes tú a decir que estoy muerto? Mira mis manos, mira mis brazos, mira mis ojos, etcétera, etcétera. ¿Estoy vivo? Bueno, ese muerto no sabía que estaba muerto. Todavía soñaba que estaba viviendo. Y todavía se tomaba la botella de ron que acostumbraba a tomársela a la semana, a los 15 días. Él ahí estaba, en su casa,
soñando que estaba vivo. Nunca se preguntó en su vida, ¿por qué estoy tomando? ¿Qué hago yo aquí tomando? ¿Estaré en el mundo físico o fuera del cuerpo físico? Nunca se preguntó eso. Si se hubiera preguntado algún día eso, si hubiera hecho esa pregunta, de pronto se hubiera dado cuenta: estoy fuera de mi cuerpo, ya no tengo cuerpo, estoy muerto. Entonces ustedes pueden darse cuenta. Ustedes han soñado con sus parientes muertos, obviamente, ¿no? ¿Cómo los ven? Como si estuvieran vivos, como si nada hubiera pasado. Entonces uno se da cuenta, porque está soñando, porque tiene la conciencia dormida, de esa transición entre el mundo tridimensional o mundo de las formas y el mundo de los sueños. Así que necesitamos comprender pues esto, hacernos esa pregunta a todo momento, que ella se vaya grabando en nosotros. Ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces se han dicho ya? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo vine yo acá? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Debemos interesarnos más por nosotros, por nuestra conciencia, ¿cierto? Poner en actividad esa conciencia. Ese 3% hay que ponerlo en actividad. Después, cuando vayamos desintegrando el 97% de inconsciencia, de infraconsciencia y de subconsciencia, entonces el porcentaje de conciencia se irá acrecentando. Pero ahora contamos con ese 3%. Y ese va a ser la base de nuestro trabajo. Porque eso sería inconcebible que ustedes puedan comprender este tema con la conciencia dormida. Sería inconcebible que ustedes puedan hablar de este tema con la conciencia dormida. ¿Cómo? La conciencia tiene que expresarse a través de nosotros. Ese 3% tenemos que utilizarlo. Ese 3% tiene que salir a flote. Y repito, y me haré cansado en ello, solo observándonos comenzamos a pensar psicológicamente. Solo observándonos comenzamos a actuar conscientemente, a pensar conscientemente, a sentir conscientemente. Pero si no nos observáramos jamás, nos mantendríamos siempre con la conciencia tremendamente dormida. En presencia de cualquier cosa, y sobre todo de cosas raras, extrañas, siempre debemos preguntar: ¿dónde estoy? Ante una multitud de gentes, ¿dónde estoy? Ante cosas insólitas que nos acontecen muchas veces en el día o varias veces en la semana, muchos temores, muchos miedos, muchos estados lujuriosos, nosotros debemos preguntarnos: ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico o estaré fuera del plano físico? Tenemos que dejar de ser un poco menos materialistas. Los materialistas piensan que uno es un saco de carne, hueso y manteca. Y cuando me refiero a materialistas, están incluidos muchos pseudo espiritualistas que creen que son espiritualistas porque se aprenden el libro de su religión de memoria y con eso creen que son religiosos. Es mentira. Son materialistas porque están creyendo que lo real es esto.
Están convencidos que esa es la realidad. Y cuando hablan del espíritu, no le preguntan ¿qué es el espíritu? No saben dar una respuesta correcta. Cuando hablan del alma, ¿qué es el alma? No saben responder correctamente. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nunca en su vida han tenido un átomo de espiritualidad. Porque la persona que tenga un átomo de espiritualidad se observa. ¿Cierto? Una persona espiritual siempre está atento a su cuerpo, está atento a su mundo interior, a lo que está pensando, a lo que está sintiendo, a cómo está actuando. Así que el espiritual no crean ustedes que es el que se ha aprendido de memoria el libro de su religión. El espiritual es aquel que se está preguntando, ¿qué hago yo aquí? De pronto ustedes en su casa, allá con su padre y su madre, o con sus hermanos, o donde viven, ustedes se han preguntado, tal vez cierto momento, ¿qué hago yo aquí con esta gente? Dicen que son mis hermanos, pero ¿quiénes son ellos realmente? A mí me comentaba un amigo una vez que un día se dio cuenta que viviendo con su esposa, él la vio como una extraña. Cuando se preguntó, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cómo me metí yo aquí en esta casa con esta señora? ¿Por qué estoy viviendo con ella? ¿A qué se debe? ¿A qué motivo? ¿A qué causa? Y vio así en fracciones de segundo, como un relámpago. Esa persona es una persona extraña. No se compagina con tu pensar, no se compagina con tu manera de ser. Es algo que está como fuera de ti. Si nosotros nos preguntáramos de instante en instante, en el trabajo, con los amigos, ¿yo qué hago aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué yo ando con ellas? ¿Por qué platico con ellas? ¿Será que estoy fuera del cuerpo físico? ¿Dónde estoy? Eso es cuando uno tiene un átomo de espiritualidad. Pero cuando uno es un ser materialista, y como le dicen en el argot de ciertas enseñanzas, un cerdo materialista, uno no da, eso no le sale a uno. Miren esa gente que tienen la Biblia, el Corán, el Talmud, el Zohar y todos esos libros que cargan con ellos debajo del brazo, en el maletín, etcétera, etcétera, que se creen espiritualistas porque lo abren, lo leen, pero que de él no comprenden nada de esos libros. Ellos nunca se han preguntado, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué vivo? No, porque no tienen un átomo de espiritualidad, ¿cierto? Así pues, es indispensable comprender que tenemos la conciencia en estado de sueño. Está dormida. Y eso no es nada agradable. Eso no es nada sabroso ni rico, que uno pase su vida con la conciencia dormida. ¿Por qué? Miremos los errores que hemos cometido y que estamos cometiendo. ¿Creen ustedes que si nosotros tuviéramos la conciencia, nosotros como ciudadanos, tuviéramos la conciencia despierta, dijéramos en el ámbito político, votaríamos por un ser violento para que rigiera el destino de nuestra patria?
Pero ¿por qué se elige a una persona violenta? Porque quienes lo eligieron están dormidos como el que va a ser elegido. Miren toda esa gente que crucificó a nuestro Señor el Cristo. ¿Ustedes creen que si esa gente hubiera estado despierta, hubiera perseguido, hubiera crucificado, hubiera dado muerte al ser más perfecto que haya pisado la tierra? Imposible. ¿Quiénes hicieron esas cosas? La gente dormida. Así que cuando uno está dormido comete muchos errores, o todos los errores. La gente que tiene la conciencia despierta vive tropezando error tras error. Así que es indispensable comprender pues que aquí estamos con la conciencia dormida, pero soñamos que estamos con la conciencia despierta. Y creemos que por creer que estamos con la conciencia despierta, estamos despiertos. En el Evangelio de San Mateo, según San Mateo, ustedes pueden leer que nuestro Señor el Cristo siempre dice: vigilad, no dormís. Se lo dice nada menos que a sus discípulos y a sus propios apóstoles. Entonces dice: no duerman, vigilen. ¿Por qué? Para no caer en tentación. Entonces la gente, ¿por qué cae en la tentación? Porque tienen la conciencia dormida. Estoy diciendo una cosa grave, que de pronto, debido a que nuestra conciencia está bien sumergida, no nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando. Al ego le importa un comino esto. Y como decían nuestros abuelos, al ego esto le entra por un oído y le sale por el otro oído. Seguro que nosotros no vamos a cambiar de vida apenas salgamos de aquí. Nuestra vida no se va a cambiar, no se va a transformar. Seguro que no. Porque la conciencia sigue durmiendo. Pero si la conciencia estuviera despierta, de aquí saldríamos cambiados, transformados. Seríamos otra clase de gente. Ya no seríamos los mismos miedosos, medrosos, embusteros. No estaríamos preocupados por las cosas que creemos que son muy importantes en la vida, ¿cierto? Sino que nuestro afán ahora sería el principal: despertar la conciencia. No dormís para que puedas orar, decía el Cristo. La oración que hacen la gente es automática. La gente reza por rezar, pero no saben qué es lo que están pidiendo y quiénes son los que están pidiendo. Fíjense ustedes nada menos la oración de nuestro Señor el Cristo cuando se dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Ustedes saben lo que están pidiendo allí? ¿Quién sabe lo que está pidiendo allí? Venga a nosotros tu reino. Cuando un hombre consciente dice Padre nuestro, se da cuenta que él tiene un Padre que no había caído nunca en cuenta que uno tuviera un Padre. Y el Cristo nos lo repitió miles de veces en el Evangelio: vuestro Padre que está en secreto.
el Padre que está dentro de ustedes. Y dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense, no tiene un Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es como decir aquí, mi Padre es el super millonario. Y fíjense cómo estoy viendo aquí yo, pidiendo limosna. Miren mi vida cómo es. Tengo un Padre, pero eso lo puedo repetir miles de veces. Tengo un Padre que está en los cielos, nada menos. ¿Y por qué yo no estoy en los cielos? No estoy con mi Padre. ¿Por qué estoy tan alejado de mi Padre? Preguntémonos eso. ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros de nuestro Padre? Y después le pedimos, ven a nosotros tu reino. Miren, estamos pidiendo que el reino de los cielos venga a nosotros. Pero como la gente está dormida y hace la oración del Padre Nuestro dormida, no se da cuenta de nada de lo que está pidiendo. ¿Cierto? No caen en cuenta de lo que están pidiendo. ¿Y qué tal cuando se dice, danos el pan nuestro de cada día? Una petición que fue mal traducida, porque realmente dice, danos el pan que viene de lo alto, que es la sabiduría. Pero cuando el ego pide, danos nuestro pan de cada día, está pidiendo el pollo, yuca y carne, ¿cierto? Miren ustedes, porque están dormidos cuando rezan esa oración. Pero realmente lo que se le pide a nuestro Señor, a nuestro Padre, es eso, que nos dé el pan supersustancial, el pan que viene de lo alto, la sabiduría. Y como dice un amigo mío, es mejor que esa petición, esa oración se hubiera quedado en el lenguaje que fue escrita, que fue en griego. No hubiera sido tan distorsionada como hoy en día se tiene, ¿cierto? Esto del despertar de la conciencia también es importante y más importante aún en la pareja gnóstica, en el misionero gnóstico. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un apóstol del Cristo. Cada pareja gnóstica debe convertirse en una pareja divina. Porque uno se da cuenta, ¿para qué se casan la gente? Para fornicar. El cura o el representante de la ley, el juez, da el permiso es para fornicar, oficialmente. Pero los matrimonios gnósticos son diferentes. Entre ellos hay una alianza, la alianza del despertar. Hay que despertar. El matrimonio tiene que despertar. El misionero gnóstico tiene que despertar. Cada uno de los miembros que estudian la gnosis tienen que despertar. Y el otro día me decía alguien, es que nosotros no seguimos a hombres, sino a Dios. Y yo le pregunté, ¿y cómo hace usted para seguir a Dios? No, seguir la Escritura. Y usted no sabe que el mismo Jesús dijo que eso era muerte, que la Escritura eran cosas muertas, que para seguir a Dios hay que seguir las cosas que tienen vida, o sea, hablar con Él directamente. Ahora, ¿cómo hablaría un hombre con Dios si está dormido? ¿Cómo conocería los misterios divinos si está dormido?
Entonces, se necesita incuestionablemente despertar la conciencia. Y ustedes creo que han venido acá es para estudiar el despertar de la conciencia. Si no, no estarían haciendo nada. ¿Ven ustedes la importancia de este tema? Si no despertamos conciencia, ¿para dónde vamos? ¿Estamos dormidos? Y podemos poner una banda aquí, gnósticos, o cristianos, o budistas. ¿Y eso qué? Si tenemos la conciencia dormida. Si estamos dormidos. ¿Qué pregunta quieren ustedes hacer? Maestro, usted nos enseña que tenemos un 3% de conciencia y que tenemos que ponerlo en actividad. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber que ese 3% de conciencia ya está interactuando en nosotros y nos estamos siendo víctimas de unos llores? Cuando uno empieza a observarse, la conciencia comienza a actuar. O sea, empieza ese 3% libre y comienza a accionar. Ahora, si uno duda de la observación, entonces observe lo observado. Observe quién se está observando. Y ahí la cosa sería mejor. No tendríamos el margen de cometer errores, ¿cierto? Entonces, la observación es lo que lo hace ver a uno que uno es un ser dormido. ¿Cierto? Uno de pronto se observa y se da cuenta que desde hace 2 o 3 horas caminó, habló con la conciencia dormida. Si tenemos que observarnos, ¿qué está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra psiquis? ¿Qué es eso? ¿Qué otra pregunta? Pero ¿cómo se explica que después de uno estar autoobservándose, estar viendo las cosas conscientemente y llega uno a... Bueno, eso indica que uno en el comienzo tiene que luchar espantosamente contra ese 97% de inconsciencia, de infraconsciencia y de subconsciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha mantenido en uno, ¿eh? Y uno quiere ahora despertar. Uno empieza a observarse. Y cuando uno dirige la atención hacia adentro, entonces viene la contratransferencia a querer sacarlo a uno. ¿Cierto? Entonces la transferencia de la atención hacia adentro y la contratransferencia hacia afuera es una lucha que hay que entablar incuestionablemente. Si nunca hubiéramos perdido el estado de alerta, no estuviéramos en esta. Así pues, eso es lo importante. Hasta aquí pues la clase de hoy y lo invito para mañana a un nuevo tema. Muchas gracias por haber venido. Gracias.